Tutor Luis, cordial saludo, soy Mauricio Escobar, voy a hacer la sustentación de los dos problemas, el ejercicio de los dos problemas. Yo escogí el del estudiante 1, donde el primer ejercicio nos habla que nos dan dos escalas, una de la escala Fahrenheit y la otra escala Celsius, y poder determinar, pues hacer como esa conversión entre la escala especialmente de Fahrenheit en función de los grados Celsius, que realmente nos habla el primer punto de determinar esa función lineal que nos pueda permitir hacer esa función Fahrenheit con base en la función en las temperaturas grados. O sea, que a medida que vayamos pudiendo decir cuántos grados está Celsius, cuánto equivale a Fahrenheit. Posteriormente nos hablan que en el punto B una sustancia que está a una temperatura de 10 grados Celsius, pues cuál sería su equivalente en grados Fahrenheit. Para plantear pues el desarrollo o la solución, lo primero que pues se determina pues es que nos están dando dos puntos, uno en el punto de ebullición del agua y el otro el punto de congelamiento del agua, por lo cual tanto pues nos lo dan tanto en Celsius como en Fahrenheit. Entonces, por medio de ello, se traza una recta, se puede trazar una recta en donde podemos ver que pues son equivalentes y que podemos hacer esas comparaciones. Entonces, dentro de esta recta podemos ver que en este caso tenemos a Celsius representada como la variable x o en el eje de x como esa variable independiente donde nos vamos moviendo, donde nos podemos ir moviendo durante esa recta con respecto a los valores en X y nos va dando una referencia ya a la variable dependiente, que en este caso sería Y para Fahrenheit, para la escala de Fahrenheit, en donde si nos vamos moviendo, pues en X nos va dando ese valor de Celsius y nos va dando también, encontramos ese valor en la función para la escala de Fahrenheit. Para ello, pues o se utiliza la ecuación, o para este caso se utiliza la ecuación de la recta, que es de esta forma. Lo primero pues es encontrar el punto pendiente o la pendiente de esta recta para poder determinar entre las dos escalas cuál es como la diferencia o esa pendiente para que se equilibre y pueda haber esa comparación o al momento de establecer un valor en Celsius cuál puede ser su valor, cuál es su valor en Fahrenheit. En nuestro caso pues nos da 1,8. Reemplazamos ahora sí los valores dentro de la ecuación de la recta para poder obtener pues la ecuación general de esta recta específicamente para esta recta donde estamos comparando estas dos escalas o haciendo esta equivalencia de las dos escalas. Ya teniéndola, pues ahora vamos a representarla en la función, vamos a representarla como función, en donde pues y en este caso que sería f de x para la escala de grados Fahrenheit, que sería la variable dependiente, y x que pues sería la que va variando, en este caso la escala de Celsius, que sería en este caso la variable x o la variable independiente. Donde x, pues según el ejercicio nos habla de una restricción o que está delimitada de 0 grados para el punto de congelamiento y 100 grados Celsius para el punto de ebullición, donde podemos determinarlo de la siguiente manera, o sea, de 0 es menor o igual a x y donde x es menor o igual a 100, que es donde se va a ir moviendo los grados Celsius en representación para hacer la conversión a los grados Fahrenheit. Entonces, en este caso a y la representamos en función de x para poder determinar entonces aplicar la función lineal. Lo primero que vamos, pues hacemos una comprobación de pues, que nos esté dando los valores correctos. Entonces, cuando tenemos un 0 grados Celsius, lo representamos, reemplazamos los valores en x, el valor es 0 y en este caso nos da los 32 grados Fahrenheit del punto de congelación en este caso. Cuando valga 100 grados Celsius, entonces reemplazamos el valor y vemos que nos da también los 212 grados Fahrenheit que nos habla el ejercicio. Bueno, después nos plantean el segundo punto, que es determinar esa sustancia que está a una temperatura de 10 grados Celsius, cuál sería su equivalente en los grados Fahrenheit. Pues utilizamos la función lineal que encontramos, que se determinó para este caso. Entonces reemplazamos en función de los 10 grados o en función de x, reemplazamos los valores, nos da 50. En este caso quiere decir que podemos determinar que cuando
la temperatura es 10 grados Celsius, equivale a 50 grados Fahrenheit. Lo podemos ver en la gráfica que ya habíamos visto. Entonces, cuando nos movemos en el eje de X en función de X para los Celsius, en función de los grados Fahrenheit, vemos que en Fahrenheit o en Y equivale a 50. Voy a ampliarlo un poco para que se pueda ver un poco más mejor los valores. Vemos entonces más o menos aquí está el 10 y vemos que aquí se para en 50 para el caso de los grados Fahrenheit. Entonces vemos que que la función ha quedado es acorde a lo que nos están pidiendo. El segundo ejercicio nos hablan que una empresa de comidas rápidas quiere determinar una función para determinar y pagar el sueldo a un domiciliario donde tiene un sueldo fijo de 100.000 y más 2.000 que le pagan por cada domicilio. Lo primero que pues nos dan 3 puntos, pero bueno, lo primero es que nos están determinando, nos piden es determinar lo primero que, perdón, lo primero es que tenemos que determinar los datos y la variable dependiente y la variable independiente. Lo primero pues el sueldo fijo, tenemos que son 100.000. Tenemos X, que en nuestro caso será el número de domicilios, que va a ser nuestra variable independiente en el caso de X. Tenemos el valor del domicilio, que son 2.000, y el sueldo a pagar, que en este caso sería la variable independiente o la función, ¿no? Donde se va a ir moviendo dependiendo la variabilidad del número de domicilios. Entonces tenemos el valor de domicilio por la cantidad del número de domicilios más el sueldo fijo. Con esos datos pues ya podemos determinar la función. Entonces en función de X, que sería el sueldo a pagar, entonces tenemos que sería 2.000, que es el valor, por X más los 100.000, que sería la constante o el sueldo fijo en nuestro caso. Para terminar, ahora pasamos al segundo punto, que nos dice que determinemos el sueldo a entregar o a pagar al domiciliario si él hace una entrega de 60 domicilios en el mes. Utilizamos entonces la función. En función de 60 domicilios, reemplazamos los valores y vemos que nos da 220.000, que sería el sueldo a pagar al domiciliario de 220.000. Para determinar cuántos domicilios, que es el punto C que nos habla del ejercicio, que quiere determinar cuántos domicilios tiene que hacer para alcanzar un valor de 1.900.000, que es lo que vale la moto. Entonces tomamos la función. En este caso nos están dando el valor de Y o el valor del sueldo a pagar, que sería 1.900.000. Entonces vamos a reemplazar ese valor en la ecuación o en la función y procedemos a despejar en este caso a X para poder determinar cuántos son los domicilios que tendría que hacer para poder llegar a ese valor de 1.900.000 o ese sueldo de 1.900.000. En el caso que X nos da, aquí nos da que es 900. Lo que quiere decir que realizar 900 domicilios en el mes para poder obtener ese valor. Vamos a comprobarla. Entonces vamos a hacer la función o vamos a determinar en la función cuando sea de 900 domicilios. Vemos que al hacer el reemplazo y los cálculos nos da 1.900.000. Quiere decir que pues la función nos sirve para determinar el sueldo del domiciliario. Gracias, tutor Luis, y bueno, será para en el próximo trabajo.